Entonces, como les venía mencionando en la primera parte de este video sobre tratados internacionales contra la corrupción, pues les indicaba que para que en un estado se pueda hacer exigible el cumplimiento de determinado convenio, de determinado instrumento, pues se requiere que el estado ratifique, firme ese convenio y pues que se acoja a todo lo que se determina en ese convenio. Entonces, por ejemplo, Colombia ha ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la Ley 970 de 2005 y la Convención Interamericana contra la Corrupción mediante la Ley 412 del 97. Entonces, eh, pues es importante eso, tenerlo en cuenta que efectivamente Colombia está obligada a darle cumplimiento a esas convenciones, a esos protocolos que ha firmado, que ha ratificado. En este sentido, entonces voy a empezar a mencionar en qué consiste esa Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Básicamente sabemos que la corrupción pues afecta en sí la estabilidad de ese estado social de derecho y inclusive afecta derechos los más esenciales y pues que inestabiliza como tal, por ejemplo, la democracia. Entonces, ¿cuál es el objeto de esa convención? Primero, prevenir y combatir la corrupción. Segundo, promover y facilitar la cooperación internacional. Y tercero, promover, por ejemplo, la obligación que tienen los estados, las entidades de rendir cuentas y presentar informes sobre la debida gestión que se ha realizado. También esta convención pues contempla unas medidas preventivas, unas medidas que pues invita a los estados para que las aterrice en su normatividad nacional. Entonces se contempla, por ejemplo, políticas contra la corrupción, que se deben crear programas, por ejemplo, enmarcados en esa línea, promoción de la participación, es decir, que los y las colombianas, por ejemplo, debemos de participar, pero que el Estado debe de brindar una cierta seguridad, establecer unos ciertos mecanismos para que la población participe de manera adecuada. También establece que se deben brindar o debe haber una transparencia en la rendición de cuentas, es decir, que se debe publicar qué es lo que se está haciendo. Nosotros como colombianos tenemos el derecho de conocer qué es lo que los gobernantes están haciendo, cómo gestionan los recursos, ¿no? Cómo también implementan y bueno, eh, deciden orientar los recursos. Y también establece medidas para cómo, por ejemplo, realizar acciones de cooperación internacional, por ejemplo, de práctica de pruebas, de cómo se puede realizar la extradición de alguna persona que haya cometido un delito enmarcado en la corrupción. También se invita que, por ejemplo, esas medidas preventivas se haga una evaluación periódica de esos instrumentos, tanto jurídicos como administrativos, si sí o no se está cumpliendo con lo que se está haciendo. Igual, pues que se deben de establecer algunos órganos para prevenir la corrupción y supervisar qué están haciendo las entidades en materia de determinada punto y pues eso, verificar efectivamente que se esté haciendo una debida gestión. Promueve también que efectivamente los estados deban generar convocatorias, programas, mecanismos para que la elección de empleados públicos pues se haga a través de convocatorias, a través de principios de eficiencia y transparencia y sobre todo de mérito. Es decir, por ejemplo, como desde la Comisión Nacional del Servicio Civil se han hecho convocatorias para que nosotras como ciudadanas podamos acceder a un empleo de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestra formación y experiencia.
Ahí también, por ejemplo, pues se propone de que las remuneraciones pues sean de manera adecuada, unos salarios equitativos de acuerdo a los empleos. Igualmente contempla unos códigos de conducta, que debe haber un código de conducta para los funcionarios públicos. Incluso hay un código internacional de conducta para titulares en cargos públicos. Eso lo contempla la resolución 5159 del 12 de diciembre del 96 de Naciones Unidas. También, así que se propende, se invita pues para que los estados generen canales de fácil acceso para la denuncia de todos los actos de corrupción. Es decir, que no tengamos que hacer una serie de diligencias, un desgaste para que podamos denunciar una situación de esta, no, sino que esos canales sean de fácil acceso y que podamos, por ejemplo, a través de la página de X entidad, podamos poner en conocimiento determinado caso de corrupción. También se invita a que toda la gestión del Estado pues sea abierto al público. La información que sea pública, que nosotros podamos conocer qué se está haciendo, ¿sí? Que se, por ejemplo, que se publique información, que se hagan informes periódicos de determinado punto o materia. Una cosa importante es que también el sector privado tenemos obligaciones en aras de prevenir la corrupción y que también debemos establecer códigos de conducta, medidas, procedimientos para que al interior de las empresas pues se garantice esa transparencia en la gestión, el buen desarrollo, tanto en el tema administrativo como por ejemplo en el punto de la economía, del buen manejo de los recursos. Ahí se invita, por ejemplo, que pues los estados creen programas para la exención de impuestos a las empresas que promuevan o que tengan eh, protocolos, códigos de el buen desarrollo, la buena comportamiento, el buen manejo, como les decía, de los recursos. También establece que, por ejemplo, se deben crear tipos penales, delitos enmarcados en prevenir la corrupción. Entonces está el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el soborno, por ejemplo en el sector privado, que eso es importante, la malversación o peculado de bienes del sector privado, el blanqueo del producto del delito, encubrimiento o obstrucción de la justicia, por ejemplo. También se ordena en esta convención que se debe brindar protección y seguridad para los denunciantes. Es decir, que efectivamente nosotros tengamos la garantía de que no nos va a suceder nada si denunciamos. Otra cosa que plantea esta convención es que se deben establecer indemnizaciones por daños y perjuicios, por ejemplo, al Estado. Es decir, no se cometió el delito y ya no pasó nada, no, sino que está la obligación de que esa persona que cometió actos de corrupción indemnice por daños y perjuicios. Esta convención, al igual que la Convención Interamericana, pues contempla unos mecanismos, por ejemplo en este caso el mecanismo de examen de la convención, mediante la cual se presentan avances en la implementación de la convención en cada uno de los estados y cómo va, por ejemplo, en cuanto a el desarrollo de esa convención a nivel interno. Entonces es importante mencionar eso, que por ejemplo Colombia se le suele recomendar en temas de le falta esto, no ha implementado esto que ordena la convención, y también nosotros como organizaciones de la sociedad civil podemos presentar informes, podemos participar de algunos eventos que dispone ese mecanismo para pues hacer visible estas situaciones de no cumplimiento de determinadas
determinados puntos que establece la convención. Ya refiriéndome a la Convención Interamericana contra la Corrupción, como les decía, esa fue ratificada mediante la Ley 412 del 97 y también, igual que la Convención de Naciones Unidas, pues establece unas medidas preventivas, unas normas de conducta para el correcto y honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, un mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas, como les decía, y también, por ejemplo, ahí establece algo muy importante que pues en Colombia ya se está desarrollando, y es un sistema para la declaración de ingresos, activos y pasivos de todos los funcionarios públicos. En este caso, quien desempeñe funciones públicas tiene la obligación de hacer la presentación de estas declaraciones. Es decir, de dónde proceden sus ingresos y pues que efectivamente se visibilice qué es lo que tiene cada persona y que no de la noche a la mañana se volvió rico. También la Convención Interamericana establece que deben de haber leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier empresa, persona que pues realice actos de corrupción. ¿Sí? Eso es algo también importante, ¿no? En la Convención de Naciones Unidas establecía beneficios para quienes luchen contra la corrupción. En este caso es eliminación de beneficios para los que realicen actos de corrupción. Como les decía, igualmente, esta convención, la Convención Interamericana, establece unos mecanismos de cooperación técnica para mirar pues cómo se va implementando la convención en los diferentes estados, se hace un proceso de evaluación recíproca y se generan recomendaciones. Este mecanismo pues contempla una conferencia técnica pues de los estados partes, una conferencia de estados partes, perdón, y comité de expertos, que es un órgano técnico pues para revisar, para evaluar y hacer seguimiento a esa implementación. Y pues eso es a grosso modo lo que responde a esos instrumentos internacionales contra la corrupción. Aquí es importante mencionar que si no te has suscrito al canal, pues por favor, para que lo hagas. Pues también, si te gustó el video, pues para que lo compartas. Y pues si tienes alguna temática que podría abordar en los siguientes videos, pues también me gustaría pues conocerlos. Y pues en ese sentido es eso lo de instrumentos internacionales. Es decir, nosotras tenemos todas las posibilidades para que efectivamente en Colombia se empiecen a generar efectivamente mecanismos para luchar contra la corrupción. En este sentido, por ejemplo, mediante la ley de transparencia, podemos pedir información de determinado caso, determinada situación, determinado tema, para ver cómo se está avanzando. Entonces hay otros mecanismos también. Si por ejemplo conocemos casos de corrupción, pues podemos ponerlo en conocimiento de la autoridad, por ejemplo, de la entidad encargada de ese funcionario, o si es en temas en temas disciplinarios, pues podemos acudir a la Procuraduría General de la Nación, o si es en cuanto a malversación de los fondos, de los recursos públicos, pues está la Contraloría General de la República. Y pues ya sabemos que todo este tema de corrupción pues es un delito, entonces también podemos denunciarlo ante la Fiscalía. Y eso es todo. Pues nada, espero que pues haya podido ser clara. A veces los términos como que son un poco tediosos, pero bueno, espero poder como haber presentado de manera como
clara esos convenios que son importantes tenerlos en cuenta. A veces como que no es suficiente los mecanismos nacionales, la normatividad nacional, y tenemos que acudir a esa normatividad internacional, y pues estos son dos instrumentos que nos permiten como exigirle al Estado su cumplimiento. Nada, entonces si les gustó el video, pues espero que les dé me gusta, y también si tienen dudas, comentarios, me los pueden dejar en la sección de abajo de comentarios. Un abrazo para todas y todos.